Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 14, mes 4, Josué capítulo 9. Desde el versículo 3 encontramos la historia del pacto con los gabaonitas, un pueblo que tomaba su nombre de la ciudad más importante entre ellos, Gabaón. Lo que ocurrió en este pasaje es similar a lo acontecido con Rahab, cuando ella escuchó todo lo que Dios estaba haciendo en favor del pueblo de Israel, cómo les había entregado la tierra con todos sus moradores para conquistarla, como parte del juicio de Dios a estas naciones por sus pecados, usando para ello a su pueblo, quienes debían dar muerte a los pueblos de la zona. Así también los gabaonitas escucharon lo que estaba haciendo Josué y el pueblo de Israel en la región y usaron de astucia fingiendo venir de muy lejos para que los israelitas no pensaran que eran de aquellos pueblos que ellos debían conquistar y eliminar de la región. Así convencieron a Josué y a los príncipes de Israel de que ellos habitaban en lugares lejanos para que hicieran alianza con ellos. El pueblo de Israel no consultó al Señor para tomar esta decisión, de modo que Josué hizo la paz con los gabaonitas, pero pasados 3 días se dieron cuenta de que ellos eran de los pueblos amorreos, es decir, de aquellos que vivían en la zona de Canaán, y que debían ser eliminados por Israel en su conquista, pero ya se habían comprometido con ellos mediante juramento, por tanto no podían ser destruidos. Esto nos demuestra la pérdida de sabiduría y discernimiento cuando no consultamos al Señor en nuestras decisiones, y también el valor supremo que tiene la palabra cuando se hace un trato, una alianza, voto o juramento, debiendo cumplirse siempre, en cuanto no sea pecado aquello que se promete. Lo anterior va en claro contraste con nuestra tendencia cultural actual, de no ver mayor relevancia en la palabra empeñada, por medio de un pacto o juramento, pudiendo deshacerse con facilidad, simplemente retractándose de ello. Sin embargo, el pueblo de Israel sabía que si deshacían la alianza hecha por juramento, vendría la ira de parte del Señor sobre ellos, como dice el versículo 20. El trato que dieron a los gabaonitas fue conservarles la vida, porque ya se habían comprometido a ello, pero fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación de Israel, es decir, de alguna manera, fueron un pueblo sometido a servidumbre de los israelitas, pudiendo así vivir entre ellos. Pero esto, a pesar de que fue con engaño, nos muestra que los gabaonitas entendieron que estaban condenados, y que para ser salvos debían ser parte o estar en medio del pueblo del pacto, es decir, identificarse con el Israel nacional. Ellos reconocieron su necesidad de misericordia, y en ese sentido refleja lo que debemos entender sobre nosotros mismos, que necesitamos misericordia y ser parte de ese pueblo del pacto. Capítulo 10. En ese tiempo solía ocurrir que reinos que eran enemigos se aliaban con fines particulares, como era enfrentar a un enemigo mayor que ellos. Era común también que cada ciudad fuera un reino, constituido por una urbe mayor rodeada de pueblos o aldeas, con un rey que las gobernaba, en forma de ciudades-estado. El pasaje relata que se formó una coalición de varios reyes, encabezados por Adonisedec, rey de Jerusalén, quien se propuso hacer una guerra contra Gabaón, al ver su sometimiento a Israel, considerando que se trataba de una ciudad real y grande, mayor incluso que la de Ai, que había sido derrotada por Josué y los israelitas mediante el poder de Dios. Queda claro que la providencia de Dios guió todos estos acontecimientos. Obviamente, los gabaonitas no se le escaparon al Señor, sino que lo ocurrido fue parte de su providencia y de la enseñanza que Él nos quiso entregar a través de ellos. Así podemos vernos reflejados en este pueblo como gentiles que fueron admitidos entre el pueblo del pacto, a quienes Dios les permitió vivir por pura misericordia. En segundo lugar, el Señor hizo que estos reyes salieran de sus ciudades con sus ejércitos y pelearan en campo abierto, condición que era ventajosa para el pueblo de Israel, dado que de otro modo tendrían que haber conquistado cada ciudad fortificada en un proceso que pudo haberles costado años. Pero al salir de sus ciudades fueron entregados en manos de Israel. El Señor los llenó de consternación y confusión, e incluso arrojó piedras desde el cielo sobre ellos. Claramente esta batalla fue ganada de manera sobrenatural. Tal como en el caso de las otras, no fue por estrategia, por fuerza ni por experiencia militar, porque Israel era un pueblo absolutamente inexperto en batalla. Por tanto, es el Señor quien estaba peleando por ellos, quien lo demostró con una señal sobrenatural, como fue detener el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, lo cual fue visible por un día completo, como dice en el versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Esto lo hizo el Señor para respaldar a Josué como comandante de su pueblo y como ese primer Jesús, como aquel que anuncia y tipifica al verdadero Jesús. Recordemos que Jesús y Josué en hebreo son el mismo nombre, como ya hemos señalado. El versículo 42 nos deja claro lo que ocurrió luego que Israel triunfó sobre estos reyes. Fue tomando ciudad por ciudad, conquistando en una campaña tremendamente exitosa por el poder de Dios. Dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Eso nos muestra que si Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros, como dice Romanos 8:31.
Salmo 83. En los versículos 1 al 8 vemos nuevamente un salmo de Asaf, donde pide al Señor no guardar silencio, ni callar, ni estar quieto, debido a que su pueblo estaba sufriendo el asedio de sus enemigos. Es un clamor desesperado por auxilio. A veces debemos pedir así, y Dios se agrada de que lo hagamos de esta forma, que le pidamos con urgencia e insistencia que Él se haga presente, actúe y se levante. Debemos ir con esa audacia reverente. En ocasiones la frase "si es tu voluntad" podría reflejar falta de fe. Lo que el Señor nos pide es que, sometiéndonos a su voluntad, pidamos al Señor lo que deseamos y lo dejemos en sus manos. Asaf está hablando de que la gloria de Dios está en entredicho por los hombres, aunque ninguno puede disminuir realmente su gloria. Ciertamente no la reconocen, porque como dice el versículo 5, se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Eso es importante porque los pueblos enemigos estaban peleando contra Israel, pero Asaf entendía que esta era una pelea espiritual, y que más precisamente estaban peleando contra el Señor. Desde el versículo 9, por tanto, pide la intervención del Señor, que los juzgue y los venza. Esto demuestra fe en que Dios es soberano sobre todas las naciones y pueblos, y no hay poder que pueda oponerse al suyo. Esa fe debe estar también en nosotros, sabiendo que la Escritura dice de Cristo en 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El versículo 18 nos muestra el propósito final del salmista, y es que el Señor sea reconocido como Altísimo sobre toda la tierra, que su nombre sea exaltado sobre todo y sobre todos. Hoy también debemos pedir al Señor que venza sobre sus enemigos, que venga su reino y que Él vindique a su pueblo y lo levante en medio de las naciones, pero no para gloria nuestra, sino para que se conozca que Él es Jehová sobre toda la tierra. Proverbios capítulo 13. El versículo 4 nos muestra nuevamente el contraste entre el perezoso y el diligente. Describe que el perezoso está en una desgracia y tragedia constantes porque desea pero nada alcanza, precisamente debido a su pereza. Pero tal como el perezoso está lleno de tareas inconclusas, estará lleno de excusas para escudar su pecado, y por lo mismo no podrá salir de la red en la que se encuentra. Esto lo diferencia del alma de los diligentes, que será prosperada, lo que nos dice también que la verdadera diligencia es en primer término un asunto espiritual, que traerá provecho a nuestra alma al ver el fruto de nuestras labores, por gracia de Dios. La diligencia no es natural en nosotros, sino más bien la pereza. Por ello debemos rogar al Señor que haga de nosotros personas diligentes y nos libre de todo rastro de negligencia. Lucas capítulo 16. Desde el versículo 19 encontramos la historia del rico y Lázaro. Lázaro es el equivalente griego del nombre hebreo Eliezer. Se ha discutido bastante si esta historia es una parábola o un hecho real. Todo indica que es una parábola, aun cuando se dé el nombre de Lázaro. Acá es el único lugar donde Jesús habla del seno de Abraham, en el versículo 22, lo que parece ser una expresión de ese tiempo sobre el estado intermedio, aquel en que las almas de los creyentes y los incrédulos que han muerto están anticipando lo que va a ser su estado eterno, ya sea de bienaventuranza delante de Dios o de tormentos en el Hades. Pero todavía falta que se una su alma con su cuerpo para su estado eterno, lo que ocurrirá en la resurrección final. Así, a ese estado intermedio, en el caso de los creyentes, se le denomina seno de Abraham, porque allí están los que tienen la fe de este patriarca. El relato nos muestra un diálogo que se presenta entre el seno de Abraham y el Hades, cosa que en realidad no podría ocurrir, sino solo a modo de ilustración, para referirse a una realidad espiritual. Primero, que en esta vida no debemos poner nuestra esperanza en nuestros bienes. Notemos que Abraham le dice al rico en el versículo 25, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida», lo cual significa que él puso toda su esperanza en sus bienes y vivió para ellos. Quienes hacen tal cosa no están viviendo para la vida eterna, sino solamente para esta vida, para la que termina en el sepulcro. Por tanto, su vida claramente finaliza en tragedia. Segundo, debemos ser compasivos. Se señala que el rico hacía banquetes lujosos todos los días, lo que muestra que estaba despilfarrando sus bienes, administrándolos para sí mismo, para su propia complacencia, sin tener en cuenta el reino de Dios. Se comportaba de esa forma mientras tenía un mendigo lleno de llagas echado en su puerta, lo cual demuestra que no tenía ninguna compasión, ya que por todo lo dicho antes, perfectamente la alcanzaba para preocuparse de este hombre, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de su mesa, lo cual hacían por lo general los perros de ese entonces, los que además venían y lamían las llagas de este hombre, dice el versículo 21. Lázaro, no por ser pobre, sino por su fe en Dios, estaba en el seno de Abraham, porque la pobreza no nos da ningún mérito espiritual. Cabe aclarar que para tener la actitud del rico no es necesario poseer riquezas. Puede parecer curioso o contradictorio, pero alguien puede tener pocos bienes y aún así vivir para lo que posee, y lo poco que tiene lo atesora como viviendo para ello y adorándolo. Por otra parte, nos enseña que hay una gran cima, es decir, un abismo entre el cielo y el infierno, de tal manera que no se puede pasar de un lugar a otro. Nos demuestra más profundamente que la Escritura debe ser atendida, siendo necesaria y suficiente para la salvación. El hombre rico pidió a Abraham que le mandara una señal a su familia que todavía estaba viva, para que ellos se arrepintieran y no llegaran a ese lugar de tormentos. Sin embargo, Abraham le dijo en el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen. Este hombre creía que si alguno de entre los muertos iba a ver
ver a sus familiares, ellos se arrepentirían, pero la respuesta de Abraham es fundamental. En el versículo 31 dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Esto nos dice que las señales en sí mismas no convierten el corazón de nadie. Muchos hoy en día buscan señales. El énfasis que ponen, tanto en los cultos como en la vida de la iglesia, es en supuestas demostraciones de poder, lenguas y milagros. Sin embargo, la enseñanza que extraemos de este relato es que ninguna de esas cosas es suficiente para cambiar el corazón. De hecho, delante de Faraón se hicieron señales prodigiosas, pero él no se convirtió. Delante de los fariseos también se hicieron señales, y ellos vieron incluso la resurrección de Lázaro, pero su reacción no fue de arrepentimiento, sino de intentar matar a Lázaro. Lo único que convierte el alma es la obra del Espíritu por medio de la palabra de Dios. Moisés y los profetas era lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, y con lo que ellos contaban hasta ese momento, porque aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Tengamos, por tanto, en la más alta estima a la palabra de Dios. Capítulo 17. En los versículos 1 al 2 vemos que en un mundo bajo el pecado van a venir tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Pidamos esto en oración, que no seamos de tropiezo, sino por el contrario, que seamos de edificación, de ejemplo y de guía a otros. Por eso también Proverbios dice que el justo es guía de otros, mientras que los impíos hacen caer. El Señor nos libre de esto, porque si hacemos caer a alguno de los pequeños de Dios, más nos valiera morir. En los versículos 3 al 4, por otro lado, observamos que el Señor nos llama a tener un corazón compasivo, de modo que si nuestro hermano peca contra nosotros y se arrepiente, podamos perdonarle, porque nosotros mismos necesitamos la gracia de Dios en primer lugar, no solo 7 veces al día, sino que a cada segundo. Aún nuestras mejores acciones están mezcladas con pecado. Si hemos sido perdonados y recibimos gracia, debemos entonces entregar gracia y perdonar a quien se arrepiente. En los versículos 5 y 6, hablando de la fe, Jesús afirma que si tuviéramos fe como de un grano de mostaza, que era una semilla muy pequeñita, podríamos decir a un gran árbol, como lo es el sicómoro, que se desarraigue y se plante en el mar. Jesús no está diciendo que la fe es para hacer actos de magia, sino que está haciendo una parábola con esto, para ilustrar una verdad espiritual. Si perseveramos en fe, veremos grandes obras de Dios en nuestra vida, incluso a través de nosotros. Como decía el misionero William Carey, esperen grandes cosas de Dios y logren grandes cosas para Dios. La fe grande finalmente lleva a ver una gran obra de Dios, porque el Señor es galardonador de los que le buscan con fe, como dice Hebreos 11:6. En los versículos 7 al 10, notamos que como discípulos de Cristo, vivimos no para ser reconocidos y aplaudidos, porque ni la obra ni la gloria son nuestras, sino del Señor. Cuando hayamos hecho todo lo debido, no esperemos aplausos ni reconocimientos, no esperemos diplomas ni trofeos, sino que tengamos esta actitud que dice acá en el versículo 10. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ya el mayor privilegio que tenemos es poder servir a nuestro Señor y no ser consumidos por nuestros pecados, que es lo que merecemos. Así que agradezcamos a nuestro Señor y sirvámosle con humildad, como nos llama este texto, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien siendo rey se hizo siervo para que fuéramos exaltados en su victoria.